pasadas. Cambiamos de tema y vamos al escenario político. ¿La ambulancia es el vehículo político elegido por el albertismo para construirse? Está Claudio Jacqueline con este particular análisis. ¿Cómo estás, Luciana? Bueno, sí, hay una palabra que hoy Alberto tiene censurada dentro de sus colaboradores, que es albertismo. Pero... ¿Así directamente censurada? No se habla de eso. Cada vez que vos le digas a un funcionario muy cercano a Alberto y que responde precisamente a él, te va a decir, eso no existe. Lo cierto es que como las brujas, lo que hacen es que no se vea, evitar que aparezca. ¿Por qué? Porque en este contexto de tanta complejidad, de tantos problemas como el de la deuda y de tantas internas como la que hemos visto, tanto referido a la deuda como a los presos políticos o políticos presos, no es el momento conveniente, pero eso mismo también acelera la necesidad de ir construyendo un espacio político propio para Alberto. Ese espacio político que está en plena construcción y que pocos quieren poner en evidencia, lo que busca es, primero, pensar en el futuro, si es que hay arreglo con el Fondo Monetario y con los acreedores. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, bueno, es el momento de que Alberto cobre autonomía. Y si Alberto cobra autonomía, hay que trabajar para eso. ¿Quiénes son los que trabajan para eso? Porque hay un grupo de gente que está muy consustanciada con este proyecto que en principio se define por la negativa. ¿Quiénes son albertistas en acto o en potencia? A ver. Todo aquel que no sea ni cristinista a ultranza, ni camporista, ni kicilofista o que no pertenezca a la familia de Sergio Massa. ¿Y ni kirchnerista? Kirchnerista es algo demasiado amplio y yo te diría que el albertismo aspira a ser la etapa superior del kirchnerismo. ¿Del nestorismo o del kirchnerismo? Del kirchnerismo original, Okay. Exactamente. Ahí están trabajando funcionarios y políticos. Yo te diría, el núcleo más cerrado que está trabajando en esto lo podemos tener en algunos funcionarios como Santiago Cafiero, como el asesor, el jefe de asesores y el vicejefe de asesores de Alberto Fernández, que son Juan Manuel Olmos y Julián Leunda, poco conocidos, pero con mucho rodaje, con mucha autonomía y con mucha delegación de gestión para acercarse y hacer política. Operadores en las sombras de Alberto Fernández. Operadores que tienen mucho vínculo, que son los que de alguna manera hacen casi un bypass al vínculo que tiene de manera institucional Guado de Pedro, que es un poco mucho la Cámpara y un poco Alberto Fernández. Después tenés a otros ministros como Nicolás Trota y también a Matías Culfas, que en sus ámbitos son los que tratan de avanzar con esta construcción en ciernes. Por otro lado tenés los intendentes que son los que hoy están enojados con la Cámpora, enojados con Kicillof, enojados con Cristina y enojados con Massa, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y ahí el emergente, la cabeza, es Juanchi Zabaleta de Hurlingham, que juega en tándem con otro exintendente y el actual ministro, que es Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas. Gente que tiene recursos y herramientas para hacer política y hacer gestión, las dos cosas. A eso se suman algunos gobernadores encabezados por el gobernador que se hizo famoso la semana pasada por aquello de hacer que consultas y después hacer lo que se te cante, Juan Mansur. El hombre que trabaja para también esta construcción. ¿Por qué? Porque ellos son los gobernadores los que van viendo que este avance del kirchnerismo, del cristinismo, de la Cámpora en sus provincias, vía agencias nacionales como el PAMI y el ANSES, empieza a construirle algunas vías de fragmentación en su territorio. ¿El albertismo es un proyecto territorial? No. Y eso es lo que hace que pueda ser subterráneo, que pueda manejarse un poco en las sombras. ¿Qué hace? De alguna manera suma dirigentes. Y esto tiene que ver con esto de la ambulancia. A ver. Los dirigentes son los dirigentes que tienen espacio territorial. Y esa ambulancia, que es un vehículo preferido desde hace años por el peronismo, como buen movimiento nacido de una representación de quienes se consideran víctimas del establishment, de la situación política y social, esa búsqueda es de los heridos. Y Alberto se considera un reparador. Y esa idea... Los heridos por Cristina Fernández de Kirchner. Por Cristina, por la Cámpora, por Axel, por todos los que hirieron a algunos de los del peronismo. Pero no solo del peronismo, porque también están los heridos del macrismo. Están los heridos del macrismo dentro del radicalismo, caso muy paradigmático.
Ricardo Alfonsín, Claro. que fue designado embajador en España y que aspiran a que represente un poquito más a un sector que, como él dijo, se siente más cerca del peronismo que del PRO. Pero también hay, dentro del PRO, algunos que se sienten defraudados, frustrados, maltratados, heridos por Macri y por las políticas de Macri. Muchos de ellos provenientes del peronismo a los que miran con apetito. Monzó, por ejemplo. Monzó, por ejemplo, pero Monzó por ahora no ha dado ninguna señal de querer cambiar de bando y subirse a esa ambulancia, porque entre otras cosas él no se siente herido, y entre otras cosas puede conseguir un hospital por ahora más acogedor, que es el de Horacio Rodríguez Larreta, que es el otro que del otro lado de la grieta viene construyendo también su propio espacio, que es el larretismo. Ahora, ¿esto a dónde apunta? Bueno, tiene dos puntos centrales. La primera es pasar la negociación con el fondo. Si va bien, emergerá el albertismo. Si va mal, empezaremos en problemas que van a exceder los problemas del albertismo y van a involucrar a todo el Frente de Todos y probablemente emerja con más fuerza Cristina Fernández. Ahora, en este caso, ¿no? En esta estrategia de la deuda, que es tan clave, como vos señalás, para la estrategia doméstica política de Alberto Fernández, los dichos de Cristina Fernández que condicionan continuamente los pasos que da el presidente Fernández, ¿son estratégicos para limar internamente el poder de Fernández? Mira, nadie cree seriamente que Cristina piense en esos aspectos en términos estratégicos. Cristina tiene una construcción siempre que es de puro presente. Y es en el momento en el que ella considera que es conveniente decir o hacer algo. Esto es casi en la mayoría de los casos, salvo en los que ella está muy directamente involucrada y entonces puede pensar en algún proyecto estratégico, bueno o malo. Bueno como el que hizo, bueno para ella, como el que hizo poniéndolo a Alberto y corriéndose de una fórmula presidencial, poniéndose en segundo plano. Pero en general no tiene tanto y no actúa tanto con esa visión estratégica, menos en decir y mucho menos en asumir que podría estar conspirando contra Alberto. Ahora, cierto es que mucho de lo que dice condiciona y mucho de lo que dice impacta hacia adentro en quienes quieren condicionar a Alberto o no les gusta que Alberto sea, como él mismo se definió, un reformista y quieren verse más como los herederos setentistas. Esos herederos setentistas no le gusta a Alberto. Esas tensiones existen, están muy marcadas puertas adentro y eso es lo que está definiendo dos fechas en el calendario. Una, lo que te decía, la del Fondo Monetario, la de los acreedores y la deuda. La otra es el proceso hacia las elecciones 2021 que van a terminar más o menos marcando el camino del futuro, de cómo se va a configurar esta coalición tan heterogénea que es el Frente de Todos y quién tiene ahí el poder. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la Cámpora ya empieza a pensar en el asalto al poder del 2023. Ahora, el peronismo ganó las elecciones del año pasado porque fue unido. Un peronismo desunido donde empiecen a pesar estas internas, ¿tiene chances? La idea es que, como ha sido recurrente el peronismo y como es la idea con la que construyó políticamente Alberto Fernández junto con Néstor Kirchner, es que estos procesos se imponga el peso de quien tiene el poder. Y ese peso alinea al peronismo. ¿Por qué? Que es lo que ha ido pasando. Quien tiene el poder alinea dentro del peronismo. Entonces, mantenerlos alineados, que nadie saque los pies, por eso es que empiezan a construir muy despacito, muy silenciosamente, para que al final, si sale bien el gobierno de Alberto, sea mucho más que un gerenciamiento del peronismo con fecha de vencimiento en 4 años. Claro, la idea entonces es que, Claudio, no una hegemonía del albertismo, palabra censurada en las internas de Alberto Fernández, sino un balance más equilibrado con el poder de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Yo te diría que es un poquito más que eso, que la idea es, en la primera etapa es un balance más equilibrado, la segunda etapa es que Alberto se configure como la cabeza de ese espacio, que no se lo discutan y que, a diferencia de lo que muchos han estado diciendo desde el 18 de mayo, cuando Cristina lo ungió a Alberto, Alberto es un proyecto de 4 años, para después viene el recambio generacional. En el albertismo lo que están diciendo es, no nos pongan fecha de vencimiento, la idea es mirar un poquito más allá y sobre todo aquietar algunas ansiedades que han empezado a emerger. Desde el lado de Massa, mirando hacia el 2023, con su esposa diciendo que si alguna vez llega va a ser el mejor presidente de la historia en una entrevista pública, o los muchachos de la Cámpora pensándolo a Máximo en
La Nación y a alguno de ellos en la provincia para reemplazar a Axel. ¿Por qué? Porque Axel tampoco es de ellos. Este es el entramado que se viene gestando de manera subterránea, pero que en medio de las internas que hay ya está causando mucho ruido y sobre todo los hombres de Alberto empiezan a levantar las murallas para que cuando empiecen las hordas a poner en riesgo ese bastión, esté un poquito más asegurado. Ahora, en la idea de una continuidad de Alberto Fernández después de 4 años, esto de que no tiene fecha de vencimiento, Massa no es una continuidad de Alberto Fernández entonces, o está más cerca de serlo que Kicillof. Massa es Sergio Massa. Massa no es de Alberto Fernández, no fue de Néstor, no fue de Cristina, Massa es de Sergio Massa. Massa no fue de Macri cuando fue socio. Y Massa tiene su propio proyecto y su propia ambición, y además son muchos los que le dicen a Sergio Massa, vos sos el que está mejor preparado, como el mismo Alberto Fernández le dijo. Ahora, lo cierto es que Sergio Massa sigue pagando el precio de la confiabilidad y son demasiados los que consideran que Sergio Massa no es confiable. Por lo tanto, nadie imagina que Alberto Fernández vaya a pensar en ungir a Sergio Massa como su continuidad. Su continuidad, como ocurre siempre, es el mismo. Muy bien, vamos a ver qué pasa en 4 años. Esto recién empieza. Demasiado poco, pero por eso mismo empieza a trabajar ahora. Muchas gracias, Claudio Yaguelín. Gracias, Luciana. Cambiamos de